3 aviones de combate rusos violaron el espacio aéreo de la OTAN durante 12 minutos, y la respuesta occidental fue nula. Esto es una bofetada en la cara de la seguridad europea. Esta humillante debilidad de la OTAN no solo expone a sus miembros más vulnerables, sino que enriquece a la élite globalista, quienes se lucran descaradamente del prolongado conflicto en el país que empieza por U. Hoy revelaremos la verdadera razón detrás de esta inacción inexplicable y cómo esta farsa está empujando a Europa al abismo, mientras Polonia se arma frenéticamente para una guerra que nadie se atreve a nombrar. Lo que la prensa occidental nos vende como provocación rusa es en realidad la prueba irrefutable de la parálisis total de Occidente, su decadencia y su incapacidad para enfrentar un conflicto que ya es inevitable. Este video no es una noticia, es el aviso de la Gran Guerra. La verdad es mucho más oscura de lo que imaginan. Prepárense para escuchar lo que los medios principales jamás les contarán sobre los verdaderos intereses en juego. Cada palabra aquí es crucial para entender el futuro que nos espera. Dejen en los comentarios de dónde nos ven. 3 cazas rusos MiG-31 irrumpieron en el espacio aéreo estonio, permaneciendo 12 minutos con transpondedores apagados y rumbo a Tallinn. Esta no es solo una violación territorial, es una burla directa a la seguridad de millones de europeos, dejando una capital de la OTAN vulnerable a un ataque relámpago. La supuesta invencibilidad de la alianza se desvanece ante esta audaz provocación, dejando un escalofriante sabor a desprotección. Los hechos son tan innegables como aterradores. 3 cazas rusos MiG-31, aeronaves de combate de primera línea, interceptores supersónicos capaces de portar armamento pesado, penetraron sin autorización el espacio aéreo de Estonia, un país miembro de la OTAN. Lo hicieron en una zona crítica, cerca de la estratégica isla de Vindlo, un punto clave en el Báltico. Estos aviones de guerra volaron durante 12 minutos enteros con sus sistemas de identificación, sus transpondedores, completamente desactivados, una práctica habitual para misiones encubiertas o con intenciones claramente agresivas. Lo más alarmante, su curso los llevaba directamente hacia Tallinn, la capital estonia. La intercepción por parte de los F-35 italianos de la OTAN llegó, sí, finalmente, pero con una demora inaceptable de 12 minutos. Repito, 12 minutos. En un escenario de conflicto real, esos 12 minutos habrían sido catastróficos, tiempo suficiente para que esos MiG-31 llevaran a cabo su misión, sea cual fuere, y se retiraran antes de cualquier respuesta efectiva. Esta lentitud no es un mero error, es una falla sistémica, una brecha masiva en la capacidad de respuesta y disuasión de la alianza. Estonia, visiblemente consternada y en un acto de protesta rotunda, convocó de inmediato al embajador ruso para presentar una queja formal, calificando esta incursión de brutal sin precedentes. No son palabras vacías. La comisaria de la UE, Kaja Kallas, lo sentenció de manera contundente. La violación del espacio aéreo estonio por aeronaves militares rusas de hoy es una provocación extremadamente peligrosa. Esta incursión no es un incidente aislado sin importancia, es una prueba deliberada, una humillación calculada, diseñada con precisión quirúrgica para exponer las debilidades flagrantes en la defensa aérea báltica de la OTAN. Los aliados de la Alianza Atlántica y los ciudadanos de estos países bálticos se preguntan con razón, ¿realmente estamos seguros con estos tiempos de respuesta? ¿Es esta la eficacia, la protección blindada que se prometió a los estados fronterizos con Rusia, especialmente en un momento de tensión exacerbada en toda Europa, con lo que sucede en el conflicto de la región del Mar Negro? La credibilidad de toda una estructura de seguridad está en juego, y el mensaje de vulnerabilidad enviado es ensordecedor. Este episodio brutal expone la farsa de la seguridad colectiva de la OTAN y plantea una pregunta escalofriante. ¿Cuánto tiempo más permitirá Europa este tipo de humillaciones directas a su soberanía y la de sus miembros? Mantente con nosotros porque la debilidad mostrada en Estonia tiene ecos preocupantes en otras fronteras y lo que está haciendo Polonia ahora mismo
con este telón de fondo, es igualmente, si no más, alarmante para el futuro de todo el continente. 12 minutos. Eso es lo que tardó la OTAN en responder a la incursión aérea rusa. 12 minutos durante los cuales un MiG-31 ruso podría haber llegado de la isla de Vindloo hasta Tallinn, la capital estonia. 12 minutos que dejaron al descubierto la aterradora vulnerabilidad de Europa. Esta lenta respuesta, donde cazas F-35 italianos de la OTAN finalmente interceptaron los MiG-31 rusos solo después de la incursión, no es un incidente aislado, es un síntoma de una parálisis sistémica, profundamente arraigada. La comisaria de la UE, Kaja Kallas, ya lo advirtió con contundencia. Putin está poniendo a prueba la resolución de Occidente y no debemos mostrar debilidad. Pero ¿qué clase de resolución exhibimos con una reacción de 12 minutos? Un lapso de tiempo crítico en el ámbito militar moderno. Es crucial recordar que la isla de Vindloo, sobrevolada por los aviones rusos, está a solo unos minutos de vuelo de Tallinn para un MiG-31, una realidad geográfica que amplifica la gravedad del retraso. La OTAN afirma tener una defensa robusta y un escudo aéreo impenetrable, pero los hechos en el terreno, o mejor dicho, en el aire, cuentan otra historia de ineficiencia y descoordinación. Se especula que aviones de vigilancia de la OTAN, los avanzados E-3 Sentry, estaban en el aire durante el incidente. ¿Por qué entonces no hubo una reacción instantánea y coordinada? Una alerta temprana que permitiera una interceptación mucho más rápida. ¿O estaban peligrosamente lejos de su área de vigilancia efectiva? ¿O la cadena de mando burocrática es tan lenta y compleja que se convierte en un riesgo inaceptable para la seguridad de los pequeños pero estratégicos estados bálticos? Este retraso envía un mensaje inequívoco a Moscú. La autoproclamada fortaleza militar occidental es, en la práctica, un coloso con pies de barro, vacilante, reactivo y dolorosamente lento, no proactivo. La realidad innegable es que la OTAN no está preparada para un desafío rápido y decisivo, lo que convierte a los estados bálticos en rehenes de una estrategia defensiva ineficaz, más teórica que práctica. La supuesta unidad y capacidad de respuesta de la alianza son una fachada que se desmorona ante la menor presión, dejando a sus miembros más expuestos y vulnerables que nunca, presas fáciles de cualquier provocación. Este patrón de reacción tardía no es meramente preocupante, es una señal de profunda debilidad operativa. No es solo una cuestión de tiempo, sino de credibilidad, de disuasión fallida y de la percepción de impunidad. La falta de una respuesta inmediata, contundente y sin titubeos es una invitación abierta a futuras provocaciones, una señal clara de que el costo de la agresión percibida es bajo, casi inexistente. La seguridad europea, tal como la conocemos y la hemos asumido, pende ahora mismo de un hilo muy delgado, una ilusión que se rompe con cada minuto de indecisión. Los defensores de esta lenta respuesta argumentarán complejidades operativas o protocolos, pero la verdad es mucho más cruda. La voluntad política y la agilidad militar necesarias simplemente no están a la altura del desafío. Esto expone a millones de ciudadanos a un riesgo que sus líderes prometieron mitigar. La verdadera pregunta es, ¿puede Europa permitirse esta displicencia fatal en su propia defensa? Mientras la OTAN sigue evaluando su respuesta, en nuestro próximo análisis desvelaremos la verdad de cómo está haciendo frente Rusia a sus propios desafíos internos. La mitad de las gasolineras en la estratégica región de Stavropol están completamente vacías, una señal de alarma que no puede ignorarse. Imaginen sus vidas paralizadas, la imposibilidad de ir al trabajo, de llevar a sus hijos a la escuela o de simplemente conseguir alimentos. Es la cruel e inminente realidad que enfrentan millones de ciudadanos, una espiral descendente de desesperación y frustración que carcome la moral de la sociedad. No es solo Stavropol, donde una de cada 2 gasolineras está vacía, una situación inaceptable. Esta crisis de combustible está golpeando severamente a todo el país, afectando a millones de personas. La falta de gasolina no es un inconveniente menor, es una parálisis lenta pero implacable de la vida cotidiana.
La población está cada vez más preocupada, no solo por la ausencia de combustible, sino por el aumento descontrolado de los precios en todo el espectro económico. Los propios propagandistas, esos que antes solo mostraban victorias y progreso, ahora no pueden ocultar la verdad. Expresan abiertamente su preocupación por la recesión, por los despidos masivos que dejan a familias enteras en la miseria y por una inflación galopante que devora los salarios y los ahorros de la gente común. Es un reconocimiento forzado de una realidad devastadora. Por supuesto, convenientemente culpan a los oligarcas, a los traidores internos, nunca al liderazgo supremo, jamás a las decisiones que han llevado a esta debacle. Pero la verdad es innegable y mucho más profunda. Los ataques estratégicos del Estado en conflicto a las refinerías de petróleo no son incidentes aislados, son golpes quirúrgicos, directos al corazón de la industria de gas y petróleo de esta nación, el pilar fundamental que sostiene toda la economía. Estos ataques están paralizando la capacidad de producción, asfixiando las cadenas de suministro esenciales y cortando la fuente de ingresos vitales. El impacto se siente desde los grandes centros industriales hasta el último pueblo remoto. Incluso el propio Ministerio de Industria y Comercio ruso se ha visto obligado a emitir una declaración, reconociendo sin rodeos que la gasolina sigue siendo uno de los temas más apremiantes y sensibles para los residentes. Esto no es una simple molestia logística, es una herida abierta, sangrante, en el corazón del sistema que revela una vulnerabilidad alarmante. Cada día que pasa, la incertidumbre crece como una marea. La paciencia del pueblo se agota peligrosamente y la estabilidad que prometieron se desvanece ante sus ojos, transformándose en una ansiedad palpable y constante. La infraestructura económica, que se decía invulnerable, ahora muestra grietas profundas y visibles para todos. El tejido social empieza a resentirse bajo esta presión insostenible, con el temor a lo desconocido carcomiendo la moral. Esta situación no es sostenible, la presión interna es inmensa. Este colapso económico es un desafío directo a la autoridad del Kremlin, que se enfrenta a una población cada vez más desilusionada y un futuro incierto. Pero la verdadera pregunta, la que todos nos hacemos ahora mismo, es esta. ¿Cuáles son las medidas extremas y desesperadas a las que el Kremlin se verá forzado a recurrir para silenciar el creciente descontento popular y quién, en última instancia, pagará el precio más alto por esta escalada de inestabilidad? Otro alto directivo ruso vinculado a proyectos nucleares y de defensa ha sido encontrado muerto en la calle. No es solo una noticia más, es un escalofriante recordatorio de que nadie está a salvo en las altas esferas del poder, especialmente cuando se tocan intereses vitales del Estado. La vida de Alexander Tunan terminó abruptamente, dejando un rastro de preguntas sin respuesta y una sombra de terror que se cierne sobre todos. Alexander Tunan no era un funcionario cualquiera. Él era el director general de una empresa absolutamente crucial para la seguridad nacional, ligada directamente a nuestros proyectos nucleares más sensibles, a la vanguardia de la tecnología aeroespacial y vital para nuestra defensa. Su conocimiento, su posición, eran pilares fundamentales, y de repente fue hallado sin vida. Fue encontrado justo a un lado de la carretera, en circunstancias que claman por una explicación. La propia War Translated, una fuente de información que a menudo replica narrativas occidentales, citó textualmente: «Fue encontrado fallecido a un lado de la carretera y no está claro cómo terminó así». Una frase que lo dice todo y a la vez no revela nada concreto. La causa oficial de su muerte, hasta el día de hoy, sigue siendo un enigma insondable. Pero este incidente no es, ni de lejos, un suceso aislado. Se inscribe en un patrón, una serie de eventos que los medios occidentales, con una avidez sospechosa, intentan explotar sin piedad. Buscan vincularlo directamente a las supuestas muertes misteriosas de críticos del régimen, una narrativa que alimentan con cada nuevo suceso. Quieren que creamos en una purga interna despiadada, en un caos absoluto dentro de nuestras propias estructuras de poder. Quieren que imaginemos un régimen que silencia a sus mejores hombres, a sus más valiosos cerebros. Pero la realidad, permítanme decirles,
es infinitamente más compleja y más perversa que la simple narrativa que nos venden. Este tipo de incidentes, aunque trágicos y profundamente lamentables, a menudo son manipulados con una precisión quirúrgica, diseñados para generar una desestabilización profunda. Quieren sembrar la duda y la desconfianza en el corazón de nuestra élite industrial, en aquellos que construyen y protegen nuestra nación. Quieren debilitarnos desde dentro, fracturar nuestra unidad. Ni las desapariciones y las muertes inesperadas de figuras importantes, especialmente aquellas con vínculos tan directos y vitales con la industria militar o las finanzas estratégicas, se convierten en herramientas letales en esta guerra híbrida sin cuartel. No estamos bajo ninguna circunstancia hablando de simples coincidencias desafortunadas. Estamos hablando de movimientos calculados, fríamente ejecutados, para generar un pánico generalizado, para forzar divisiones y para crear un clima de terror. ¿Quién, pregunto yo, se beneficia realmente de esta inestabilidad creciente en nuestra infraestructura crítica de defensa? Los que temen nuestro resurgimiento, los que buscan desmantelar nuestra soberanía a cualquier costo, aquellos que ven nuestro avance como una amenaza existencial. La narrativa del tratamiento de ventana, de las caídas misteriosas, es una fabricación elaborada meticulosamente. Es un arma diseñada para desacreditar la fortaleza inquebrantable de nuestra nación y, aún más importante, la determinación férrea de nuestro liderazgo. Es una cortina de humo, densa y oscura, para ocultar operaciones mucho más insidiosas y oscuras que se gestan en las sombras. Buscan desesperadamente que creamos en un control absoluto, en una tiranía interna que no permite la más mínima disidencia. Pero la verdad es que la presión externa que enfrentamos es implacable, brutal, buscando cualquier pequeña fisura, cualquier debilidad para explotarla sin piedad. Esto no es solo una purga, es un asedio. La verdadera pregunta, la que no quieren que hagamos, es ¿quién está detrás de esta ola de incertidumbre que golpea a nuestra élite estratégica y con qué oscuro propósito? Solo una investigación exhaustiva y sin prejuicios revelará las verdaderas fuerzas operando en las sombras y el riesgo real que enfrentamos como nación. Permanezcan con nosotros para desentrañar la verdad que se oculta tras cada titular sensacionalista. Biden, quien acusó a China de conspirar con potencias del eje, ahora llama muy productiva su conversación con Xi. La confrontación que definía nuestra era geopolítica se desvanece, dejándonos a todos en la incertidumbre de un nuevo orden mundial. ¿Qué significa esta volátil reconfiguración para su seguridad, para su futuro? El presidente Biden acaba de completar una llamada muy productiva con el presidente Xi de China. Una llamada que redefine completamente la narrativa global, un eco de una capitulación estratégica. Esto no es un simple diálogo, es un giro drástico, un retroceso impensable, una traición a la postura beligerante mantenida durante meses. Recordemos las acusaciones directas y contundentes donde Biden, sin dudarlo, apuntó a China de conspirar con las potencias del eje, de alimentar una nueva amenaza global, reviviendo los fantasmas más oscuros de la historia del siglo XX. Esa retórica incendiaria, diseñada para polarizar al mundo, ahora se disuelve en una amable conversación. El propio presidente Biden lo afirmó con una frialdad calculada. Acabo de completar una llamada muy productiva con el presidente Xi de China. Hemos avanzado en muchos temas, y la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del acuerdo de TikTok. Esta declaración oficial, marcada por la palabra productiva, oculta una verdad mucho más compleja y francamente preocupante. ¿Qué compromisos reales se hicieron tras bambalinas? ¿Qué enormes concesiones subyacen a esta aparente y repentina reconciliación que desafía toda lógica previa? En la conversación se abordaron temas críticos, empezando por la guerra en la exrepública soviética, un conflicto que ha desestabilizado la seguridad europea y ha dividido al mundo. La mención explícita de la necesidad de poner fin a la guerra sugiere una presión coordinada, pero ¿a qué costo y en qué términos? Y luego, de manera aún más sorprendente, la aprobación del acuerdo de TikTok. Este último punto es crucial,
una clara, innegable concesión por parte de Estados Unidos. Durante años, Washington demonizó implacablemente a TikTok como una amenaza existencial a la seguridad nacional, una herramienta de espionaje china. Ahora, de repente, se aprueba el acuerdo. Esto no es un simple cambio de política, es una señal inequívoca de debilidad, una clara indicación de que Estados Unidos está cediendo terreno estratégico para asegurar algún tipo de beneficio a corto plazo, o quizás para evitar una confrontación mayor que ya no puede permitirse. La celeridad y la amabilidad de este diálogo contrastan brutalmente con la retórica belicista de hace apenas unos meses, creando una disonancia cognitiva profunda y peligrosa. Ambos líderes no solo hablaron, acordaron reunirse en la cumbre APEC en Corea del Sur, y lo que es aún más significativo, realizar visitas recíprocas a sus respectivos países el próximo año. Este nivel de interacción y coordinación sugiere una profunda reevaluación estratégica por parte de la administración estadounidense, una capitulación silenciosa ante presiones geopolíticas que aún no son evidentes para el público, pero que sin duda impactarán el futuro de todos. La normalización de las relaciones entre dos potencias que parecían destinadas a una confrontación directa ahora plantea preguntas existenciales sobre la estabilidad mundial. ¿Quién se beneficia realmente de este giro? ¿Y qué agendas ocultas se están moviendo bajo esta fachada de diplomacia restaurada? La ingenuidad de pensar que esto es una simple mejora de relaciones es un lujo que no podemos permitirnos. El tablero global se mueve y los verdaderos jugadores actúan en las sombras. Esta inesperada alianza de conveniencia solo enmascara la peligrosa verdad de que los intereses geopolíticos reales se están reordenando sin nuestro conocimiento, y eso nos pone a todos en riesgo. Pero mientras las viejas alianzas se reconfiguran en las sombras, emerge una nueva y aún más peligrosa. Pakistán ofrece su paraguas nuclear a Arabia Saudita. El Medio Oriente está al borde del precipicio. Pakistán extiende su paraguas nuclear a Arabia Saudita en un pacto defensivo sin precedentes. Esta movida no solo redefine fundamentalmente el tablero geopolítico del Medio Oriente, sino que eleva drásticamente el riesgo de un conflicto incontrolable y nuclear, arrastrándonos a todos a un precipicio global impensado con consecuencias catastróficas. Islamabad, desafiando abiertamente las convenciones internacionales y alterando de manera irreversible el status quo regional, ha confirmado que su programa nuclear estará explícitamente disponible para Riad bajo un nuevo pacto de defensa. Esta declaración resuena como una amenaza latente de proporciones inauditas y una audacia estratégica que nos obliga a cuestionar las verdaderas intenciones detrás de bambalinas. Esta es la primera vez en la historia moderna que Pakistán, una potencia nuclear establecida, extiende su paraguas nuclear públicamente a otra nación soberana. Esto marca un hito de proporciones gigantescas y una peligrosa escalada en la carrera armamentista, que inyecta una inestabilidad crítica en un polvorín ya volátil. El acuerdo es inequívoco, y su declaración oficial impacta con una contundencia escalofriante, grabándose a fuego en la conciencia global. Un ataque a un país es un ataque a ambos. Esta cláusula, una verdadera declaración de guerra conjunta, que fusiona la seguridad de dos estados en una sola entidad indisoluble, transforma instantáneamente el delicado equilibrio de poder en la región. Es una advertencia clara para cualquier adversario, una línea roja dibujada con tinta invisible, pero también, y esto es crucial, una provocación intrínseca para aquellos que observan con recelo. El ministro de Defensa pakistaní, en un tono que buscaba infundir calma, pero que en realidad sembraba una profunda alarma, enfatizó que este acuerdo busca primordialmente disuadir a posibles agresores. Sin embargo, y la historia nos lo ha demostrado una y otra vez, su verdadero efecto podría ser precisamente el opuesto, avivando las llamas de conflictos latentes y acelerando la inestabilidad en cadena. Además, sugirió que este pacto podría incluir en el futuro a otros socios, lo que expandiría aún más su alcance geográfico y sus riesgos inherentes, creando una red de alianzas nucleares regionales que hasta ahora era considerada impensable. Este anuncio tiene implicaciones geopolíticas devastadoras
para el equilibrio de poder en todo el Medio Oriente, especialmente en la ya volátil y tensa relación con Teherán, que ahora se enfrenta a una nueva y formidable amenaza de proporciones nucleares en su frontera. La posibilidad real de que Arabia Saudita tenga acceso directo a la tecnología nuclear pakistaní o incluso a sus capacidades defensivas nucleares cambia radicalmente las reglas del juego de una manera que pocas veces hemos presenciado en la historia moderna de la proliferación. El mundo se enfrenta a una nueva y sombría realidad donde la proliferación nuclear ya no es una amenaza abstracta o una especulación teórica del futuro, sino una estrategia defensiva explícita y públicamente declarada entre dos naciones clave. Este escenario provoca una inestabilidad sistémica sin precedentes, un efecto dominó de reacciones en cadena que solo beneficia, irónicamente, a aquellos actores que buscan un caos global para redefinir sus propias agendas de dominación y control. Nos encontramos ante una bomba de tiempo geopolítica, con cada tic del reloj aumentando la tensión en una región ya saturada de conflictos y ambiciones imperiales. Este es un movimiento que altera el cálculo de todos los poderes globales, forzándolos a reevaluar sus estrategias y sus alianzas existentes. Estamos observando una reconfiguración de la seguridad global en tiempo real, con implicaciones directas para cada rincón del planeta. La pregunta clave que nadie quiere responder es, ¿cuánto tiempo tardará este pacto en provocar una escalada militar sin retorno? Una que podría arrastrarnos a todos sin excepción. Quédense para desentrañar cómo esta nueva y peligrosa alianza afecta directamente su seguridad y la de sus familias, en un mundo que se acerca peligrosamente al borde del abismo.